Saludos a todos mis loquenderos. Hoy os traigo un pedazo de vídeo lleno de predicciones y teorías sobre la temporada 3 del juego del calamar. ¿Qué nuevas sorpresas nos tendrán preparadas? ¿Qué personajes volverán al juego? Y lo más importante, ¿habrá alguien capaz de romper las reglas esta vez? Vamos a explorar todas las posibilidades, desde lo más lógico hasta lo más loco. Así que preparaos para un vídeo épico lleno de análisis, hipótesis y un poquito de imaginación. Empecemos. La serie sigue a Seong-hyun, también conocido como el jugador 456, un hombre endeudado y desesperado por mejorar su vida y la de su hija. Tras aceptar una misteriosa invitación, Hyun se une a 455 jugadores para participar en una serie de juegos infantiles por un premio de 45.600 millones de wones. Pronto descubre que los juegos tienen un giro mortal. Perder significa morir. A lo largo de los juegos, Hyun demuestra ingenio, empatía y resiliencia. Forma alianzas clave con otros participantes, incluidos Cho Sang-woo, su amigo de la infancia, Kang Sae-yeok, una desertora norcoreana, y Oh-il-nam, un anciano aparentemente frágil. Sin embargo, la competencia se vuelve cada vez más despiadada, y las alianzas comienzan a desmoronarse mientras los jugadores se enfrentan entre sí. En el último juego, Hyun se enfrenta a Sang-woo en una batalla final cargada de tensión. Aunque Hyun gana, se niega a tomar la victoria si eso significa la muerte de su amigo. Sang-woo, abrumado por la culpa, se quita la vida, permitiendo que Hyun gane. Tras regresar a casa con el premio, Hyun se encuentra devastado por la experiencia. Descubre que el anciano Il-nam era en realidad el creador del juego, quien participó por diversión y para experimentar la emoción de competir. Il-nam muere poco después, dejando a Hyun con aún más preguntas sobre el propósito del juego. En el final, Hyun parece decidido a seguir adelante con su vida, pero cambia de opinión al descubrir que los juegos continúan. En lugar de reunirse con su hija en Estados Unidos, decide quedarse en Corea para detener a los organizadores. La temporada termina con esta decisión, dejando la puerta abierta para más. Y aquí entra la segunda temporada del Juego del Calamar, por fin estrenada el 26 de diciembre de 2024. Después de un final que nos dejó con miles de preguntas, llega la continuación para desvelar qué sigue en la historia de Hyun y los oscuros secretos detrás de los juegos. Nuevos personajes, desafíos más retorcidos y, quién sabe, tal vez el regreso de caras conocidas. Así que sin más, vamos a sumergirnos en esta nueva temporada y analizar todo lo que nos trae. En el primer capítulo de la segunda temporada de El Juego del Calamar, retomamos la historia de Seong-hyun, el jugador 456, quien, tras los eventos traumáticos de la primera temporada, ha decidido no viajar a Estados Unidos para reunirse con su hija. En su lugar, Hyun regresa a Corea del Sur con un nuevo propósito: desmantelar la organización detrás de los Juegos Mortales. Hyun se enfrenta a nuevos desafíos y peligros mientras intenta infiltrarse en la organización, encontrándose con personajes que tienen sus propias motivaciones y secretos. El episodio establece el tono para una temporada llena de tensión, revelaciones y la lucha de Hyun por exponer la verdad detrás de los juegos. A lo largo de esta temporada, se introducen nuevos personajes con historias complejas, como el jugador 333, un antiguo creador de contenido que llevó a sus seguidores a la ruina financiera. Kim Junio-e, la jugadora 222, una mujer embarazada que busca asegurar el futuro de su hijo. Y Eun-ju, una mujer transgénero que enfrenta discriminación por parte de otros participantes. En la segunda temporada de El Juego del Calamar, se revela que Seong-hyun, jugador 456, pasó 2 largos años tras los eventos de la primera temporada, buscando al misterioso hombre trajeado del maletín, quien se encargaba de reclutar a los participantes para los mortales juegos. Durante este tiempo, Hyun usó el dinero que ganó en la primera temporada para comprar armas y establecer contactos con diversas personas, ofreciéndoles grandes sumas de dinero a cambio de su ayuda para encontrar al hombre trajeado, que se movía sigilosamente por las calles y los metros. Finalmente, Hyun da con él. Después de un tenso encuentro, ambos se enfrentan en un juego mortal de ruleta rusa, en el que cada uno debe poner su vida en la línea al girar el cilindro y apuntar el arma a su propia cabeza. A medida que avanzan las rondas, las tensiones aumentan. Cuando solo queda una bala en el revólver, el hombre trajeado acepta, en un giro inesperado, que él mismo es parte de los juegos.
Sin dudarlo, admite que Hyun tiene un par de huevos por llegar tan lejos en su búsqueda y, en un momento de desesperación y resolución, dispara y se mata, dejando a Hyun completamente atónito. Tras este encuentro, Hyun continúa su búsqueda, que lo lleva hasta el líder de los juegos. El episodio muestra a Hyun recogido en una limusina, la misma que le devolvió al finalizar los juegos de la primera temporada. A pesar de todo lo que vivió, Hyun se muestra decidido a volver a participar en los juegos. Insiste en volver a entrar, impulsado por la necesidad de resolver la pesadilla que lo persigue y por la sensación de que aún hay algo más grande que necesita hacer. Por esta razón, Hyun se convierte nuevamente en parte del juego, dejando claro que su lucha contra la organización y la crueldad de los juegos está lejos de terminar. Los juegos mortales presentan desafíos inéditos que ponen a prueba la moral y la resistencia de los concursantes. Además, se implementa un sistema de votación después de cada juego, donde los jugadores deciden si continuar o no, lo que añade una capa adicional de tensión y estrategia. Paralelamente, el detective Wang Junio, quien sobrevivió a los eventos de la primera temporada, continúa su investigación para desmantelar la organización y salvar a su hermano, Wang Lino, quien ahora lidera los juegos bajo la identidad del Frontman. La temporada culmina con una rebelión liderada por Hyun y sus aliados contra los organizadores. Sin embargo, la traición y las pérdidas personales marcan este enfrentamiento, dejando a Hyun en una encrucijada sobre cómo proceder en su lucha contra los juegos. El final abierto de la temporada sugiere que la batalla de Hyun contra la organización está lejos de concluir, preparando el terreno para una posible tercera temporada que explore más a fondo las motivaciones de los personajes y la estructura de los juegos. En el clímax de la temporada, 001 muestra su crueldad al traicionar a dos de los jugadores que habían confiado en él, ejecutándolos fríamente para dejar claro que no hay lugar para la debilidad en los juegos. Enfrentándose directamente con Hyun, 001 utiliza estas acciones para intentar quebrar su determinación. La traición culmina cuando 001 asesina al amigo más cercano de Hyun dentro de esta temporada. Este momento es un golpe devastador para 456, quien queda completamente destrozado, pero también lleno de rabia y una renovada sed de justicia. El episodio termina con Hyun llorando y siendo detenido por los colaboradores del juego, dejando abierta la posibilidad de una tercera temporada donde el enfrentamiento entre Hyun y 001 se convierta en el eje central de la narrativa. Este final tenso y cargado de emoción establece un conflicto personal aún más profundo para el protagonista. Al final de los créditos de la segunda temporada de El Juego del Calamar, se revela una sorprendente escena post-créditos que deja a los espectadores completamente atónitos. Aunque muchos pensaban que los juegos habían terminado, se confirma que los jugadores restantes siguen atrapados en el cruel ciclo del juego. En esta escena, se introduce un nuevo juego, que parece tener reminiscencias al famoso Luz Verde, Luz Roja de la primera temporada, pero con un giro inquietante. Junto a la icónica muñeca que lideraba ese juego, ahora aparece un muñeco completamente nuevo, que se revela como el novio de la muñeca. Este detalle agrega una dimensión aún más perturbadora al ambiente del juego, sugiriendo que la organización detrás de los juegos sigue evolucionando y tiene planes aún más macabros. Esta escena final, junto con la sugerencia de que los juegos continúan, deja claro que la historia está lejos de concluir, y la tensión entre los jugadores y los organizadores podría alcanzar niveles aún más altos en la última temporada. Y ahora bien, pasemos a las teorías y predicciones sobre la tercera temporada de El Juego del Calamar. Primera predicción. La muñeca y su novio. Al final de la segunda temporada, vimos que la muñeca de Luz Verde, Luz Roja ahora tiene un novio. Y si pensamos en cómo podría ser el juego para los jugadores que queden en la tercera temporada, y las posibilidades son aterradoras. Imagina que el juego de Luz Verde, Luz Roja se repite, pero esta vez con un giro macabro. El novio de la muñeca podría ser más ágil, rápido y mortal, quizás incluso con la capacidad de moverse de una forma que la muñeca no podía. Este nuevo muñeco podría añadir una nueva capa de peligro, y no solo tendríamos que preocuparnos de la muñeca, sino de los dos personajes cazando a los jugadores. Ahora, imaginen que los jugadores no solo tienen que quedarse quietos cuando el muñeco dice Luz Roja, sino que el escenario podría cambiar, tal vez incluso con trampas y obstáculos que hagan que sea mucho más difícil sobrevivir. Los jugadores tendrían que tener mucho más cuidado, ya que si son atrapados por cualquiera de los muñecos, no solo quedarían eliminados, sino que podrían ser enviados a otro juego mucho más letal.
Este nuevo juego de luz verde, luz roja con la muñeca y su novio podría ser uno de los más tensos y peligrosos de toda la serie, llevando la competencia a otro nivel. Sería un reto increíble tanto para los jugadores como para los espectadores. En este juego de luz verde, luz roja, la muñeca de luz verde, luz roja sería la encargada de dar las órdenes, pero su novio, que aparece al final de la temporada 2, podría ser el encargado de perseguir a los jugadores si no siguen las reglas o se mueven durante luz roja. Pero aquí es donde entra el verdadero giro macabro. El novio no sería solo un muñeco estático, sino que tendría una función activa y aterradora. El novio de la muñeca podría tener la capacidad de moverse de manera más dinámica, casi como un ser humano, en lugar de solo estar en un lugar fijo. A diferencia de la muñeca original, que solo gira hacia los jugadores cuando la orden de luz roja se da, el novio podría moverse por el campo de juego, siguiendo a los jugadores que no cumplen con las reglas o que intentan huir. Imagina un escenario lleno de obstáculos, donde los jugadores se ven obligados a correr y evitar ser tocados por el novio, ya que, si lo son, serían eliminados inmediatamente. El novio de la muñeca podría tener la capacidad de activar trampas dentro del escenario. Por ejemplo, al moverse, podría presionar ciertos botones o activar mecanismos que cambian el entorno, como muros que se cierran, el suelo que se hunde, o luces intermitentes que dificultan la visibilidad. Este tipo de interacción haría el juego aún más impredecible y aterrador, porque los jugadores no solo estarían preocupados por la muñeca, sino también por un entorno que cambia y que podría estar diseñado para atraparlos. Este muñeco podría tener una inteligencia artificial bastante avanzada. Si un jugador no se mueve solo cuando debe, el novio podría acercarse rápidamente y atacar, como si estuviera jugando con ellos, aumentando la tensión. Tal vez, si un jugador intenta engañar al sistema, moviéndose en los momentos incorrectos, el novio podría acercarse, y si lo ve, en lugar de simplemente eliminarlo, podría someterlo a una especie de castigo físico, como una especie de tortura psicológica, para hacer que los jugadores teman más por su vida. En un giro aún más aterrador, el novio podría ser parte de un subjuego dentro de luz verde, luz roja. En ciertos momentos, los jugadores podrían ser cazados por el muñeco, donde tendrían que correr o esconderse mientras él los persigue activamente, y si los atrapa, los elimina de manera brutal. Podría haber momentos en los que los jugadores tengan que decidir si arriesgarse a moverse o esperar pacientemente, con el novio a su alrededor, buscando a quien se mueva en el peor momento. Lo más macabro sería la psicología del juego. El novio, aunque mecánico, podría ser más humano que la muñeca. Su presencia, sus movimientos inquietantes y la forma en que se acerca a los jugadores podría generar un miedo más profundo. Podría tener movimientos impredecibles, tal vez acercándose con lentitud, generando una sensación de que está observando, o incluso sonriendo maliciosamente antes de atacar. Los jugadores tendrían que estar en constante alerta, lo que crearía una atmósfera de tensión constante. Este nuevo juego, con la muñeca y su novio, podría ser más aterrador que cualquier otro porque combinaría la tensión física de luz verde, luz roja con la caza activa y la tortura psicológica de ser perseguido, creando un ambiente de pavor que mantendría a los jugadores y espectadores al borde de sus asientos. Segunda teoría. El sacrificio de la jugadora 149 en la tercera temporada, podría haber un momento muy emotivo en el que la jugadora 149, la madre de 007, se sacrifique para salvar a otro jugador, en este caso, el jugador transgénero 120. Sabemos que la jugadora 149 es una madre extremadamente protectora, y en algún punto de la temporada, podría haber una situación en la que el jugador 120 se vea en peligro de ser eliminado en algún juego. En un acto de valentía y sacrificio, la madre de 007, jugadora 149, se lanzaría a la acción para protegerlo, quizás enfrentándose a una elección que implique su vida o la de 120. Al final, se sacrificaría por él, lo que fortalecería aún más su imagen de madre luchadora y dedicada. Más adelante, cuando el hijo 007, devastado por la muerte de su madre, se enfrenta a otro juego mortal, podría ocurrir una repetición del sacrificio. Habiendo aprendido lo que significa perder a una persona importante, 007, con el corazón roto, se sacrifica de la misma manera por la jugadora 222, la chica embarazada. A pesar de sus propios miedos y de su dolor, 007 se lanza a salvarla en un último intento de redención, protegiéndola a toda costa, sabiendo que su vida podría estar en juego. En este acto de amor y valentía, mueren juntos, marcando un momento desgarrador en la temporada.
Este ciclo de sacrificios nos mostraría cómo la lealtad, el amor y la protección pueden seguir siendo fuerzas poderosas incluso en medio de la brutalidad del juego, algo que sin duda agregaría una carga emocional aún mayor a la serie. La siguiente teoría que quiero compartir es sobre el destino de la jugadora 011, la chica que trabajaba en un parque de atracciones y que fue reclutada como guardia en los juegos. En la segunda temporada, ella se encuentra atrapada en un conflicto interno mientras cumple su rol de guardia, y parece estar luchando con la moralidad de sus acciones. Mi teoría es que, cuando ella dispara al jugador 246, no lo mata. En realidad, le dispara en una zona no letal, como el hombro o una parte del cuerpo que no ponga en riesgo su vida, dejándolo herido pero no muerto. Después de este incidente, cuando los dos se encuentren a solas, 011 podría revelarle a 246 que ella también quiere unirse a los rebeldes y poner fin a los juegos de una vez por todas. Ella no es una mala persona. Simplemente se vio atrapada en este mundo cruel debido a su necesidad de supervivencia. En el fondo, ella odia lo que está haciendo, y ha sufrido mucho, incluso siendo víctima de intentos de abuso por parte de otros guardias, lo que refuerza aún más su deseo de destruir todo el sistema desde dentro. Mi teoría es que, 011 se unirá a Hyun y los demás, ayudándoles en su lucha contra la organización. No lo hace por dinero, ni por poder, sino porque quiere acabar con los juegos y con la horrible vida que lleva como parte del sistema. Tiene un fuerte deseo de redención y justicia, y por eso se convertirá en una aliada inesperada, colaborando con ellos para exponer y destruir el imperio de los juegos de una vez por todas. Es una teoría que abre muchas posibilidades para su personaje, y sería un giro interesante en la trama. Sinceramente creo que la Guardia 011 tendrá un potencial muy fuerte en la serie. Y ahora, hablemos de cómo podría terminar el juego del calamar en la tercera temporada. La gran confrontación final. Después de tanto sufrimiento, engaños y traiciones, Seong-hyun, jugador 456, finalmente reúne a todos los jugadores restantes y a los aliados que ha conseguido durante su lucha, incluyendo a la misteriosa Guardia Rosa 011, quien ha demostrado ser una aliada secreta en el transcurso de la temporada. Juntos, forman un equipo decidido a acabar con el líder de los juegos de una vez por todas. En un enfrentamiento épico, los jugadores logran infiltrarse en las instalaciones donde se llevan a cabo los juegos. Justo cuando parece que todo está perdido, el detective Wang Junio, quien había estado buscando respuestas sobre la desaparición de su hermano, irrumpe en la isla con un ejército de la policía y las fuerzas armadas, salvando a los pocos jugadores que aún quedan con vida. El caos se desata, pero Hyun y su equipo no se detienen. Llegan al líder de los juegos, quien está detenido, rodeado por los guardias. En ese momento, Hyun se acerca al líder, decidido a quitarle la máscara que lo ha ocultado durante todo este tiempo. Cuando la máscara cae, se revela que el líder es, en realidad, el jugador 001. La revelación. Hyun, lleno de rabia y desesperación por todo lo que ha pasado, toma su arma y se acerca al líder, dispuesto a vengarse por la traición y todo el sufrimiento que ha causado. Apunta y dispara, pero en el último segundo, el detective Junio se interpone entre ellos, deteniendo el disparo. Con una voz temblorosa, le dice a Hyun que el líder 001 no es solo el creador de los juegos, sino su propio hermano. El detective le pide a Hyun que le perdone la vida al líder. La tensión es insoportable, pero en un momento de claridad, Hyun decide no acabar con él. La guerra por los juegos ha terminado, y el ciclo de violencia finalmente se cierra. La historia de los juegos llega a su fin. El final de los sobrevivientes. Después de la confrontación, la historia da un giro más emotivo. La chica 222, quien había estado luchando por el futuro de su hijo, da a luz a su bebé, simbolizando la esperanza y la posibilidad de una vida fuera de la oscuridad de los juegos. En un acto de generosidad, Hyun, con el dinero que le queda, le da una parte para ayudar a ella y a su hijo a comenzar una nueva vida. Con el peso de todo lo que ha vivido, Hyun finalmente regresa a Estados Unidos para reunirse con su hija, buscando redención y un nuevo comienzo. También, en las noticias se revela gracias al detective y a la policía, se le revela al mundo todo el juego macabro para que la gente sepa lo que ocurrió varios años. Gracias a esa noticia mucha gente que perdió a sus seres queridos por fin sabrían del destino de ellos. En el último episodio, Hyun, después de desmantelar la red de los juegos y ver cómo los responsables son finalmente capturados y llevados ante la justicia, regresa con su hija. Sin embargo, la relación con su exmujer aún está fracturada, pero hay una chispa de esperanza.
La temporada termina con una escena emotiva, donde Hyun se reconcilia con su hija, prometiéndole que dejará atrás todo lo relacionado con los juegos, para poder estar con ella y tener una vida tranquila, alejada del caos que vivió. Hyun, ya marcado por las cicatrices de su experiencia, se muestra como un hombre cambiado. La serie termina con él subiendo al avión junto a su hija, con la sensación de que, finalmente, puede encontrar la paz y reconstruir su vida. Aunque la sombra de los juegos siempre estará presente en su memoria, él ahora tiene algo mucho más valioso: la oportunidad de empezar de nuevo. Este final sería agridulce, pero esperanzador, cerrando la historia de Hyun con un toque de redención y amor familiar. Un final épico para una serie que ha mantenido a todos al borde del asiento. Espero que os hayan gustado las predicciones y teorías. También espero que hayáis disfrutado el vídeo en general. Si os ha gustado, no olvidéis suscribiros y darle un fuerte like si queréis más vídeos como este. Es un vídeo un poco diferente a lo que suelo hacer, pero lo hice con muchísimo cariño para todos ustedes. Espero que tengáis una excelente noche. Ventuscrim os quiere mucho.